Bien, This meeting is being recorded. entonces hoy vamos a ver ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Antes de hacer esas ecuaciones, y vamos a ver dos propiedades que vamos a estar ocupando para resolver estas dos ecuaciones, estas ecuaciones. La primera propiedad me dice que si m es igual a n, ¿verdad? M y n representan dos expresiones exponenciales, dos expresiones cualquiera. Entonces, nosotros podemos aplicarle logaritmo de cualquier base a ambos lados, solo que él tiene que ser el mismo logaritmo, ¿verdad? Así de simple. Entonces, esta es la primera propiedad. Si tengo dos expresiones exponenciales de igual, así cualquiera, entonces podemos aplicarle el logaritmo a ambos lados, ¿verdad? Pero el logaritmo de la misma base. Eso es como ver la propiedad de aquí para allá, pero también la propiedad funciona si la hacemos de aquí para acá. O sea que lo que me dice aquí, que si yo tengo dos logaritmos que son iguales, pero tienen bases iguales también, ¿verdad? Obviamente la base es la misma. Entonces, esto significa que los argumentos tienen que ser iguales. O sea, la propiedad funciona como de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Ya la vamos a usar, ¿verdad? La segunda propiedad es que si a a la m es igual a la n, tengo dos expresiones exponenciales que son iguales. Entonces, los exponentes también tienen que ser iguales. ¿Eh? Entonces tengo dos expresiones exponenciales de igual base, ¿verdad? Tienen que tener la misma base, que son iguales, entonces los exponentes son iguales, miren. También esta misma propiedad funciona de izquierda a derecha como derecha a izquierda. Si tengo dos expresiones que son iguales, yo le puedo aplicar, ponerlas como potencias a los dos, ¿verdad? Aplicarle la misma base a ambos lados. Miren. Ponerlos a la m y a la n a ambos lados también. También se puede aplicar como de izquierda a derecha. Y vamos a recordar la definición del logaritmo, que fue lo primerito que vimos cuando empezamos a ver logaritmos. Definición del logaritmo que también la vamos a ocupar. No significa que las demás propiedades que les he dado antes no las vamos a ocupar, sino que sí las vamos a ocupar, solo que esta, vamos a las primeras dos que son las nuevas y esta que ya se las había dado antes, que el logaritmo de base a de x igual a y era equivalente a qué cosa. Vamos a ver si alguien se acuerda a qué era igual esto. ¿Cómo se escribe el logaritmo en su forma exponencial? A ver, no tengan pena. ¿Quién me dice? Vamos a ver. Con pena, ¿va? Esto era que a la y es igual a x. Entonces, en este caso, esta es la definición, ¿verdad? Que pueden recordar. Entonces, en este caso, vamos a usar estas dos propiedades y la definición del logaritmo para las ecuaciones que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, yo les voy a ir explicando cuándo usar tal cosa y cuál propiedad o la definición, ¿verdad? En su momento. Entonces, vamos a hacer ejercicios aquí de la sección 5.6 del libro. Vamos a ver. Aquí miren, encuentre la solución exacta usando logaritmos comunes y una aproximación a dos lugares decimales de cada solución desde cuando sea apropiado. La verdad, pues, determinar el conjunto de solución normalmente es lo que dicen en los exámenes, los coordinadores. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a hacer el número 11 primero y de ahí pues hacemos el número 12. Entonces tenemos aquí el número 11, miren. Entonces este primer ejercicio tenemos una expresión exponencial y un número, ¿verdad? ¿Qué tienen de distinto estas ecuaciones a las anteriores que hemos resuelto antes? Se preguntarán algunos. Es que antes nosotros era una ecuación en esta forma, miren. 2x más 3 igual a 0. Esta era una. Entonces, ¿cuál era la diferencia?
de esta ecuación con esta? Bueno, esta ecuación pasa que la base era la incógnita y el exponente es el que conocíamos. La de ahora de nosotros es que la base es la que conocemos y la que desconocemos es el exponente. Miren, ahí está la incógnita. Entonces el objetivo de nosotros, por así decirlo, es bajar esa incógnita. Eso es lo que vamos a hacer, bajar esa incógnita de ahí, ¿verdad? Mediante las propiedades que ya vimos antes o propiedades que ya conocemos del logaritmo. Entonces aquí lo que vamos a hacer, miren, cuando tengan esto, es ver si este 2 y este 8, miren. Entonces van a ver si el número que es mayor, ver si se puede escribir como el número menor, como así. Es decir, por ejemplo, el 8, ver si lo pueden escribir como 2 a la algo, ¿verdad? ¿Será que el 8 se puede escribir como un 2 a una potencia? ¿Se puede o no se puede? Dígame. ¿Qué potencia tendría? ¿Se puede, hay alguna potencia que 2 elevado a esa potencia me dé 8? A ver, A la 4. a la 4, seguro. Vamos a ver si 2 a la 4, miren, 2 por 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 4 y 8 por 2, 16. No es 4, ¿verdad? Es a la 3 en realidad. Porque 2 miren, si 2 por 2 da 8. Entonces es 2 a la 3 el 8 que vamos a escribir. Entonces, quiere decir que vamos a escribir este 8 como 2 a la 3, miren. Entonces, eso vamos a buscar hacer. Escribir un número, el mayor, ver si lo podemos escribir como el menor elevado a tal potencia. Ahora, ya que hemos hecho eso, miren, vamos a recordar la primera propiedad. Perdón, la segunda sería en todo caso que si tengo dos expresiones exponenciales que si son iguales, de la misma base, entonces los exponentes tienen que ser iguales. Miren, entonces, si yo tengo aquí, si ustedes ven, tengo 2 a la menos x igual a 2 el elevado a 2 a la 3. Entonces tendremos menos x por la propiedad, tendría que ser igual a positivo 3. Miren. Así de simple. Entonces aquí despejamos para la x y va a quedar menos 3, ¿verdad? Y ahí está la solución de ese ejercicio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que el conjunto de solución pues es negativo 3. Si ustedes quieren pueden verificarla, ¿verdad? En una ecuación exponencial, si no tiene logaritmos, no es necesario comprobar las soluciones, no es obligatorio, ¿verdad? No es, las soluciones que le den son soluciones, pero si ustedes quieren estar seguros de que es la respuesta correcta, sustituyen el valor de la x en el lado izquierdo y también en el lado derecho si es que la hay, y lo mismo que dé en el lado izquierdo tiene que dar en el lado derecho. Si no da, pues es posible que tengan mala su respuesta o que comprueben mal, pero su solución esté buena también. Entonces, no son obligatorios comprobarlas cuando las soluciones de las exponenciales, ¿verdad? Ahí decisión de ustedes si la quieren comprobar. ¿Estamos bien? Pues vamos a hacer ahora este otro, el 12. Entonces vamos con el siguiente, miren. Vamos a intentar hacer lo mismo que hicimos con el anterior. Ver, por ejemplo, el mayor en este caso es 5. Ver si ese 5 se puede escribir como 2 elevado a la algo. Usted puede ir probando, mire, puede ir probando. 2 elevado a la 1 es 2. 2 elevado a la 2 es 4. 2 elevado a la 3 es 8. Si usted se fija, ya me pasé del 5. Eso significa que el 5 no se puede escribir como un 2 elevado a la algo, ¿verdad? A un entero buscamos escribirlo, lógicamente, ¿verdad? Entonces, no podemos, entonces, en ese caso. Entonces, y no hay otra forma como buscar otro número. Entonces, en este caso ya no se pueden escribir como bases iguales, como el ejercicio anterior. Entonces, ¿y qué hago ahora si yo no puedo escribir como bases iguales? Bueno, es aquí donde ustedes vienen y dicen, bueno, voy a usar la primera propiedad. Tengo dos expresiones igualdad de expresiones. Entonces, lo que me dice la primera propiedad es que le puedo aplicar logaritmo a ambos lados. Miren. Entonces ustedes le van a aplicar logaritmo a ambos lados. Y ahora bien, ¿qué logaritmo le aplico? Le dirá alguno. Bueno, aquí usted le puede aplicar el logaritmo de la base que usted quiera, ¿verdad? Solo recuerde que la restricción de la base es que sea positiva y distinta de 1, ¿verdad? Pero
Por cuestión de uso de calculadoras, ya que han visto en la clase que la calculadora, algunas están limitadas, normalmente el logaritmo que se le aplica es natural o de base 10 por uso de calculadora, ¿verdad? Pero pueden aplicarle el que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, lo que normalmente yo hago es aplicarle el logaritmo natural, ya que eh, es por uso de calculadora, eso lo hacen, miren, en su calculadora. Pero le pueden aplicar el logaritmo que ustedes quieran, miren. Entonces ahora, ¿para qué le aplico el logaritmo? Bueno, porque miren, esto me quedó como exponente del argumento. El menos x cuadrado es exponente del argumento. Y cuando el argumento tiene potencia, nosotros bajamos a multiplicar la potencia. Miren el logaritmo, las propiedades que hemos usado antes. Miren, miren, que si el argumento tenía potencia, nosotros podíamos bajar. Ahora el objetivo es despejar para ese x cuadrado, ¿verdad? Entonces, miren, este logaritmo de 2 está multiplicando incluso el negativo también, entonces lo podemos mandar al otro lado a dividir y va a quedar negativo logaritmo de 5 entre el logaritmo natural de 2, miren. Aquí están. Entonces ahí tengo el x cuadrado, miren. Igual a ese negativo logaritmo de 5 entre logaritmo de 2. Entonces ahora hay que resolver esa ecuación que me queda ahí. Quizás un poquito rara, ¿verdad? Pero imagínense que si yo les digo a ustedes, imagínense que tuvieran esta ecuación, x cuadrado igual a 4, ¿qué harían ustedes para resolver esa ecuación? Vamos a ver. ¿Qué método hemos visto para resolver ese tipo de ecuación o cómo la hemos resuelto antes? ¿Qué me dicen? Vamos a ver. No se peleen, chicos. ¿Cómo hemos resuelto esa ecuación? Vamos a ver. Si se acuerdan, esta la resolvíamos más o menos la raíz cuadrada de eso, ¿verdad? Aplicamos el método de la raíz, ¿verdad? Eso hacíamos, ¿verdad? Pero siempre y cuando este número fuera positivo, ¿verdad? Necesitamos ver si este número era negativo, este 4 era negativo, decíamos que que no tenía soluciones reales, ¿verdad? Entonces, necesitamos saber si todo este número que está aquí, porque no hay que dejarse llevar por el signo y decir que es negativo, no hay que dejarse llevar por ese signo. Ah, como miro el signo, es negativo. Aquí el problema es que los logaritmos no necesariamente me van a dar resultado positivo. Algunas veces los logaritmos, si ustedes hacen en su calculadora y sacan el logaritmo de 0.5, da negativo punto algo. Entonces, no hay que dejarse llevar por el signo que yo miro aquí y decir que todo esto que tengo encerrado en amarillo es negativo. Tienen que calcularlo en su calculadora a ver si todo lo que tengo en amarillo es negativo o es positivo, ¿verdad? Si es negativo todo esto, entonces decimos que esta ecuación no tiene solución. Y si es positivo, sí podemos aplicar el método de la raíz, entonces, y calculamos las soluciones. Entonces, como yo sé que iban a estar tímidos algunos, dije yo, mejor voy a poner la calculadora. Entonces voy a calcular ese logaritmo, esa expresión que tenía ya, que era logaritmo natural de 5, ¿verdad? Entre logaritmo natural de 2. Esta es la calculadora que, por cierto, miren que les dije. Están viendo la calculadora, va. ¿Sí o no? Sí, Ah. Entonces, esta es la calculadora que les mencionaba en clase, que si pensaban comprar calculadora, esta les iba a ayudar porque trae bastantes funciones ya que les ayuda. Entonces, si ustedes se fijan, el resultado de toda la expresión es negativo 2.32 y sigue un montón de decimales, ¿verdad? Entonces, el punto es que toda la expresión es negativa. Entonces, esto significa, volviendo aquí al ejercicio, como esto es aproximadamente negativo 2.32, esto
no tiene solución. Y ahí muere el ejercicio. Solución real, en realidad, ¿verdad? Porque lo que tienen son imaginarias y no las calculamos. Entonces, ahí hay que verificar, ¿verdad? Si eso que, eso que está en amarillo si es positivo o no es, o es negativo, ¿verdad? Si es positivo, pues le hubiéramos aplicado el método de la raíz y hubiésemos obtenido dos soluciones para la variable x, ¿verdad? No es como el anterior porque si había solución, porque era despeje para x de un solo. Aquí el problema es que era x cuadrado, entonces para despejar para x tendría que aplicar raíz, ¿verdad? Pero como este número es negativo, vuelvo y repito, no tiene solución real, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ese ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacer otro. Vamos a ver este otro de los de la guía. Este, vamos a ver este otro, ¿verdad? Tienen 9x más 1 elevado igual a 27 elevado a la x, ¿verdad? Entonces aquí, igual como hice con el ejercicio anterior, vamos a buscar, miren, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de este ejercicio con los anteriores? Por ejemplo, los anteriores no tenían potencia a ambos lados. Solo teníamos un número y teníamos el otro y tenía variables solo uno. Aquí los dos tienen variables, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a ver si, por ejemplo, agarrar el mayor primero, que es 27. Ver si 27 se puede escribir como un número al cuadrado, como 9 elevado al cuadrado, perdón, como 9 elevado a una potencia. Podemos empezar con el 9, miren, 9 a la 1 da 9. 9 elevado a la 2 da 81. Nos pasamos de 27, ¿verdad? Significa que 27 no lo podemos escribir como 9 elevado a la algo para que no funcione. A un entero, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué hago? ¿Tengo que aplicarle el logaritmo? Sí, podría aplicarle el logaritmo, pero a veces no va a ser así de simple el ejercicio de solo escribirlo como la potencia que queremos. Entonces, podrían aplicar el logaritmo, como les digo, pero también se puede escribir con la misma base. A veces no solo van a manipular uno de los dos números, a veces tienen que manipular los dos números, las dos bases. Por ejemplo, 9, creo que todos tenemos claro que 9 se puede escribir como 3 a la 2. Y 27, miren, es lo mismo que tener 3 a la 3. Entonces, lo que podemos hacer es trabajar las dos bases, miren, buscar escribirlos en una base en común. Entonces tenemos 3 elevado a la 3 elevado a la x, miren. Y ahora vamos a recordar las propiedades de exponentes, ¿verdad? Que decía que a elevado a la m elevado a la n, esto me daba a m por n. Entonces esto quedaría 3 elevado a la 2x más 1 igual a 3 a la 3x. ¿De acuerdo? Entonces miren, tenemos bases iguales. Ahora ya volvemos a la propiedad que decía que si teníamos bases iguales, entonces los exponentes tienen que ser igual. Ahora desarrollamos esto, miren, multiplicamos 2x más 2 igual a 3x. Paso las x para un lado, ¿ok? Y esto queda que la x vale 2. Y ahí está nuestra solución. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el conjunto de solución, pues aquí me sería la D, ¿verdad? Ahí tenemos. Conjunto de solución, la D. Bueno, la D. Entonces, no siempre va a estar directo ahí que solo escribir este número en términos del otro. A veces hay que manipularlo. Y a otras veces, ni por más que yo le busque, no voy a poder escribir ni uno, ni el otro, ni en bases comunes. Entonces ahí le aplicamos logaritmo a ambos lados, ¿verdad? También ustedes pueden aplicarle logaritmo a ambos lados. Solo que aplicándole logaritmo a ambos lados, a este tipo de ejercicios se vuelve más complejo. Entonces es mejor intentar escribirlos en la misma base, ¿verdad? Ya si no se puede, pues apliquen el logaritmo, pues ahí hay que trabajarlo por un poco más. ¿Estamos?
¿Preguntas, dudas de otro antes de empezar a hacer otro? Vamos aquí. Gerson, ¿preguntas o solo? Vamos a ver, pues, este otro. Tenemos este otro, miren. Tenemos 3 elevado a la 2x menos 3 y 4 igual a 4 a la 2x más 1. Entonces, en ese ejercicio, por ejemplo, es evidente que 4 es el mayor, pero 4 no lo pueden escribir como 3 elevado a la algo, porque 3 a la 1 es 1 y 3 a la 2 es 9, ¿verdad? Y 4 tal vez, 4 alguien piense, pero 4 se puede escribir como 2 a la 2, sí, pero el 3 no lo puede escribir como un 2 a la algo. Entonces, es problema. Entonces, no puedo, por más que yo lo intente, no puedo andar escribiendo bases iguales. Entonces, ¿qué hago entonces si no puedo andar escribiendo bases iguales? Bueno, toca aplicar logaritmo a ambos lados. Miren. Entonces usted viene y dice logaritmo natural a ambos lados. Puede ser el logaritmo de la base que usted quiera, ¿verdad? Pero lo más común es aplicarle el logaritmo natural, como les digo, a ambos lados. ¿Y ahora qué va a hacer usted? Propiedades de logaritmo. Si el exponente tiene potencia, perdón, si el argumento tiene potencia, usted va a multiplicar al logaritmo esa potencia. Miren. Y vieron que yo lo escribí entre paréntesis el exponente, ¿verdad? Si en el exponente tienen sumas y restas, escríbanlo entre paréntesis, porque si no lo escriben, va a aparecer que solo el 3x, va a aparecer que solo el 3x va a multiplicar el logaritmo, ¿verdad? Si no le escriben estos paréntesis, este y este, al inicio entenderán que el logaritmo multiplicaba todo, pero después se distraen y después no le van a multiplicar con el 2. Pónganlo entre paréntesis, miren. Este 2x más 1 también entre paréntesis porque va a multiplicar el logaritmo de 4. ¿Miren? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a multiplicar, vamos a distribuir, ¿miren? O aquí aclaro también, ¿verdad? Que ya este 3 miren, para que tengan presente, a ese 3 no lo va a multiplicar nada ya. Ese 3 queda intacto. Este 4 no lo va a multiplicar nada. El argumento del logaritmo ya queda intacto, no lo va a multiplicar nada. Miren. ¿Qué es lo que con quién van a multiplicar el 2 entonces? El 2 lo van a multiplicar con el coeficiente que tienen aquí, con el coeficiente que tienen aquí, miren que es un 1 del logaritmo. Entonces, multiplican y tendríamos 2 logaritmo de 3 menos 3 logaritmo de 3. Miren, distribuye. Y en el otro lado, 2x logaritmo de 4 más logaritmo de 4. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya tienen todo distribuido, ya multiplicaron, ya desarrollaron los productos. Ahora lo que vamos a hacer es pasar las x para un lado y los que no tienen x para el otro. Es así de simple. Entonces, yo como miro una X aquí, la X de aquí la miro positiva y la X de aquí la miro negativa, yo voy a pasar este para allá para que no me queden las X negativas. Y voy a pasar los que no tienen X pues al lado izquierdo. Así de simple. Entonces, no es que no quiera trabajar, no pueda trabajar con las X negativas, sí las puedo trabajar, pero para facilidad. Entonces, aquí el logaritmo de 4 estaba sumando, viene a restar. Aquí queda 2x logaritmo de 4 y traigo a sumar el 3x logaritmo de 3. Miren. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a factorizar la x en el lado derecho. El objetivo es despejar para la x. Miren, entonces esto me queda 2 logaritmo de 3 menos logaritmo de 4. Factorizamos la x y queda 2 logaritmo de 4 más 3 logaritmo de 3. ¿De acuerdo? Ahora, miren, el objetivo es despejar para la x. Esto que multiplica la x va a pasar a dividir, ¿verdad? Y vamos a tener 2 logaritmo de 3 menos logaritmo de 4. Todo esto dividido entre 2 logaritmo de 4 más 3 logaritmo de 3. Miren. Y todo igual a la x.
¿Estamos? Y ahí tienen la respuesta, miren. Aunque miren ahí todo extraño, es un montón de logaritmos, así es la respuesta. Pero como yo sé que a ustedes les gusta andar ahí hasta corroborando con las respuestas del libro, hasta con IA también, a veces no van a ver la respuesta así. Para mí me basta así, pero si ustedes quieren ahí corroborar a veces su respuesta con los libros comprimen bastante esta respuesta, usan propiedades del logaritmo, hacen que todo esto se convierta en un solo logaritmo. Parece mentira, pero hacen que todo esto se convierta en un solo logaritmo. Solo lo voy a hacer esta vez nada más, ¿verdad? Para que miren por si llega, nunca se sabe también en el examen el coordinador les ponga todo esto en un solo logaritmo, entonces les voy a mostrar cómo hacer todo esto un solo logaritmo, ¿verdad? O tal vez no un solo, sino que quede más simple esto. Pero como les digo, si no les dicen nada, con que lleguen ahí, para mí basta. Pero bueno, ¿qué pasaría entonces porque aquí como era un ejercicio de libro no había selección, ¿verdad? Entonces lo que tendrían que hacer es, miren, trabajar el numerador como que fuera un ejercicio y trabajar el denominador como que sea otro ejercicio. Como que yo les diga, hagan eso un solo logaritmo, miren, el numerador y el denominador. Entonces ustedes harían el 2 lo pasarían a ser potencia, ¿verdad? En el siguiente logaritmo no hay nada que hacer. En la parte del denominador pasarían el 4, el 2 a ser potencia del 4. Y en este, el 3 a ser potencia aquí. Seguirían 3 al cuadrado es 9, menos logaritmo de 4. ¿m? Logaritmo de 16 más logaritmo de 27, miren. Y en el numerador, si se fijan ahora, tengo una resta y en el denominador tengo una suma. Entonces, en este caso, te quedaría la resta 9 cuartos y en el denominador se convierte en un solo logaritmo de los productos, ¿verdad? Y tienen que multiplicar 16 por 27 y da 432, ¿de acuerdo? Y miren, una opción puede ser esa la respuesta, dejarlo ahí más bonito, ¿verdad? Pero otra opción es, como les dije, es convertirlo en un solo logaritmo, ¿verdad? Para eso, ustedes tendrían que recordar la fórmula de cambio de base. La fórmula de cambio de base decía que lo podía convertir a la base a la base que yo quisiera el logaritmo. Esta fórmula de cambio de base, la que yo les di en esta semana, miren, entonces también se las di que también podía ser logaritmo natural de x entre logaritmo natural de a, que esta es la que les dije yo para uso de calculadora usábamos esta, ¿verdad? Cualquiera de las dos fórmulas podían usar. Entonces miren, si se fijan, lo que yo tengo aquí es esta segunda que les escribo aquí. Entonces yo puedo escribir esto en esta forma, en un solo logaritmo. Entonces esto, si lo devuelvo a un solo logaritmo, sería logaritmo de qué base, de 432, de qué argumento, de 9 cuartos. ¿No? Así. Y eso escrito como un solo logaritmo. Pero como les digo, esto solo es un bonus nada más, ¿verdad? Como por si usted quiere corroborar en el libro la respuesta. Entonces a veces los libros se las dan así en un solo logaritmo y usted tal vez le dio esto y dice, ¿qué hice mal? Y ni por ser que usted mire un 432. Entonces es una opción ustedes que hagan eso. Estudiantes de ingeniería y estamos, ¿no? Ay, disculpen que... Entonces, como les decía, es opcional si ustedes quieren este, juntar los logaritmos como un solo, ¿verdad? Como les digo, para mí aquí es suficiente. ¿Verdad? Esto ya solo es un extra por si toca de selección y miran que no le notan la esa, es que tal vez unieron todo como un solo logaritmo o usar todas las propiedades del logaritmo correspondientes. Estas son ecuaciones exponenciales, ¿verdad? Vamos a ver ahora.
ecuaciones logarítmicas. Vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, mire, les voy a presentar dos tipos de ecuaciones. Tienen esta y les voy a presentar esta otra. Entonces, vamos a hacer los dos, pero primero les muestro la diferencia entre las dos ecuaciones y ya les muestro qué hacer con cada una de ellas. Entonces, en la primera ecuación ustedes tienen que uno de los términos, miren, hay al menos un término que no es logaritmo, mientras que en la otra ecuación todos los términos son logaritmos. Entonces, esa es la diferencia ahí que tenemos. Entonces, vamos a aprender ahorita qué hacer cuando tengamos una ecuación que un número no es un logaritmo y en la otra cuando todos son logaritmos. Vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, empecemos con la primera, con el número de 20. Lo que sí les voy a decir de inicio es que las soluciones que obtengamos las tenemos que comprobar cuando tenemos ecuaciones logarítmicas, porque a veces pues, nos dan soluciones que no lo son, ¿verdad? Las que le hemos llamado soluciones extrañas. Entonces hay que corroborar estas soluciones de estas ecuaciones con logaritmos a ver si son soluciones, eso sí. Entonces vamos a ver entonces qué hacer entonces cuando una ecuación, uno de los términos no es un logaritmo. Entonces, yo sé que alguno pensó, hay que convertir ese 2 al logaritmo. Se puede, si alguien lo pensó, como ya lo vimos ayer, creo que vimos que hace cuando teníamos un número y convertirlo en logaritmo. Entonces, sí se puede convertir ese número al logaritmo y convertirlo todo al logaritmo. Es una opción, ¿verdad? Pero supongamos que no lo convierte al logaritmo, lo deja. Entonces, que lo que van a hacer es todos los términos que tengan logaritmo, escribirlo en un solo lado, ¿verdad? Vamos a pasarlo a un solo lado. Entonces vamos a que el que está restando lo traemos aquí a sumar. De 2x menos 3. Miren. Y esto igual a 2. El número que esté solo lo van a dejar en un lado. Que quede ahí en un lado. Y ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Con los otros, ustedes van a juntarlos como un solo logaritmo. Entonces, esto van a ser logaritmo de 5x más 1 entre 2x menos 3. Miren, si tenía resta, se convierte en un logaritmo donde se dividen los argumentos. Entonces, llegamos a este punto. Miren, tenemos logaritmo igual a un número. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tenga logaritmo en un número? Pasar a su forma exponencial. ¿Cómo? Bueno, usando la definición de logaritmo. Usando la definición del logaritmo, tenemos que el logaritmo de base a de x es igual a y. Entonces tenemos que a la y es igual a la x miren, en su forma exponencial. Entonces, en este caso tenemos que, ¿qué base tiene este? 10, ¿verdad? 10 elevado a la 2 es igual a 5x más 1 entre 2x menos 3. Miren. Ya hemos quitado el logaritmo. O sea, logaritmo igual a un número, pasamos a su forma exponencial. Entonces ahora toca desarrollar esto. 10 al cuadrado es 100. 5x más 1 entre 2x menos 3. Ahora, esto que está dividiendo, miren, este 2x menos 3 está dividiendo, lo vamos a mandar al otro lado a multiplicar. Quedaría 5x más 1. Miren, ahora vamos a distribuir ese 100 y esto tendríamos 200x, ¿verdad? Menos 300 igual a 5x más 1. Miren, ¿estamos? Entonces, ahora vamos a pasar las x para un lado y los que no tienen x para el otro. Entonces, 200x menos 5x, 1 más 300. Entonces tendríamos 195x igual a 301. Despejo para la x tenemos 301 sobre 195. ¿De acuerdo?
Entonces, ahí está nuestra respuesta, ¿verdad? 301 sobre 295. Pero yo les dije que había que verificar si era solución, no era solución, ¿verdad? ¿Y cómo lo va a verificar? Bueno, pueden hacerlo en su calculadora, sustituir la x por 301 sobre 95, miren, en el lado izquierdo, y lo mismo que den en el lado izquierdo, tiene que dar en el lado derecho. Pueden hacerlo en su calculadora, miren. Vamos a ver. Eh, es logaritmo. Bueno, el logaritmo, la base que estaban usando, que estamos resolviendo, la base es 10. Entonces, aquí en esta calculadora, logaritmo de base 10 es así, miren. Puede usar esta y ponerle la base que es 10 de un solo. Y era 5x más 1. 5, ¿verdad? Por x, o pueden poner aquí por el x, que es 301 sobre 195, ¿verdad? Más 1, miren. Y da 0,94 aproximadamente. Entonces, ya sabemos que el lado izquierdo da 0,94 y vamos a hacer el lado derecho, 2 más logaritmo de 2x menos 3. Entonces, volvemos a calcular 2 más logaritmo de 2x, que es 301 sobre 195 menos 3. Cerramos y 0,94. Y como pueden ver, da lo mismo, ¿verdad? Entonces eso significa que sí es solución. Miren. Conjunto solución es 301 sobre 195. Ahí la tienen en ese caso, la solución. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el otro. Vamos a hacer ese otro para que miren ahora cómo hacer cuando todos los términos son logaritmos. Entonces, ¿qué pasa si todos los términos son logaritmos? ¿Tendría que hacer igual que el anterior? Podría ser, pasar todo para un solo lado y que quede el cero en un lado. Eso es una opción. Pero lo que vamos a hacer es todo en un solo lado que se convierta en un solo logaritmo y el otro lado también que se convierta en un solo logaritmo. Obviamente el lado izquierdo ya está en un solo logaritmo. Entonces, vamos a hacer esto, logaritmo de x menos 1 y la otra, como tengo suma de logaritmos, ¿verdad? Vamos a convertir en logaritmo y multiplicamos sus argumentos, ¿verdad? Entonces tenemos 3x menos 5. Se convierte en un logaritmo de x menos 1 igual a logaritmo de, sí, de 2x. Entonces, miren, solo lo escribí así para que mire más bonita la fracción. Ahora bien, tenemos igualdad de logaritmos, miren. Esto es lo que buscamos al hacer esto, ¿verdad? Igualdad de logaritmos. Entonces, ¿qué pasaba si teníamos igualdad de logaritmos, pero siempre y cuando tengan la misma base, ¿verdad? Entonces, si tenían la misma base, ¿verdad? Vuelvo aquí al inicio, miren, si tenía dos logaritmos que son iguales, siempre y cuando tengan la misma base, ¿verdad? Entonces, sus argumentos tienen que ser iguales, ¿no? Usamos esto, ¿verdad? De aquí para allá. Entonces, volvemos aquí al ejercicio. Entonces, miren, tengo dos logaritmos que son iguales de base 10, ¿verdad? Entonces, esto significa que x menos 1 tiene que ser igual a 2 por 3x menos 5 entre x. ¿Sí? Y ahora ya saben, ¿verdad? Esta x la mando a multiplicar al otro lado. Y 2 por 3x menos 5. Vamos a distribuir x cuadrado menos x y aquí 6x menos 10. Como tenemos una potencia a la 2, ¿verdad? Y más x, hay que pasar todo para un solo lado porque me va a quedar una ecuación cuadrática. Entonces ahora, esto me da menos 7x más 10, ¿verdad? ¿Y queda esa ecuación cuadrática? Ustedes eligen el método por el que quieran resolverla.
Si les gusta la fórmula cuadrática la aplica, o si se puede por factorización la hace. O si hay alguien ahí que le gusta la completación de cuadrados, pues también es válido, ¿verdad? Por factorización la voy a hacer obviamente de dos números que multiplicados den 10 y que sumados den 7, pues serían 5 y 2. X menos 5 igual a 0. X menos 2 igual a 0. Despejo para X vale 5. Despejo para X vale 2, ¿verdad? Conjunto solución. Bueno, aquí hay que verificar si las dos son soluciones o solamente una o ninguna, ¿verdad? Entonces, es lo de las ecuaciones logarítmicas que hay que andar verificando si las soluciones que no obtenemos son, si lo son o no lo son. Entonces, eh, en este caso, ahí se les puede dar que las comprueben a ustedes para hacer otro ejercicio. Las dos son, les adelanto que las dos son, pero ahí se los dejo que lo verifiquen a ustedes. Coger uno de la tarea para que miren aquí. A ver, ¿cuál es? Vamos a hacer este otro que está aquí. Miren ese otro. Ese es un poco distinto al anterior. Miren, logaritmo de base 2 de logaritmo. Este es el último ejercicio de la tarea. Bueno, no, de la guía de ejercicio, ¿verdad? Porque no es tarea para ustedes como tal. Entonces, ese logaritmo, miren. Aquí, ¿cuál es lo interesante? Que están, pues, los logaritmos anidados, ¿verdad? Tenemos otro logaritmo que está como argumento. Entonces, ¿cómo hacer esto? Bueno, si se acuerdan, hace un momento teníamos logaritmo igual a un número, ¿verdad? Entonces, si tenía logaritmo de base a de x igual a un número y, si lo pasamos a su forma exponencial, era que a a la y es igual a x, ¿verdad? ¿Verdad? O pueden decir x igual a la y, da igual como lo pongan. Entonces, vamos a usar eso, miren, vamos a pasar este logaritmo de base 2 a su forma exponencial, ¿verdad? Vamos a trabajar ese argumento como que fuera la x, o lo dejo que subraye en amarillo, como que sea esta x aquí de la definición. Entonces, si paso esto a su forma exponencial sería que 2 elevado a la 1 es igual al logaritmo de base 1/2 de x menos 1. Miren, ¿y cuánto es 2 a la elevada? Queda 2 aquí, ¿verdad? Y esto, miren. Y nuevamente vuelvo a tener logaritmo igual a un número. Entonces vuelvo a usar la definición. Miren, ¿cómo es la definición? La base, que es un medio, elevado a la 2 igual al argumento, ¿verdad? Y un medio elevado a la 2 da un cuarto. Y esto da x menos 1. Despejo para la x. El 1 viene a sumar. Y esto da x igual a 5 cuartos, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí está como respuesta el 5 cuartos, ¿verdad? Pero tienen que verificar si la respuesta, si ese 5 cuartos es solución, porque miren, aquí está como opción también el vacío. Este no es un cero, ¿verdad? Es el vacío. Entonces hay que ver si más bien, si 5 cuartos cumple la ecuación original, si no la cumple, pues el conjunto de solución es vacío, y entonces podría ser la D. Entonces no se dejen llevar solo porque miran ahí las opciones, hay que verificar si 5 cuartos es solución, ¿verdad? Entonces voy a verificarlo ya en la calculadora porque miren a ver si da uno. La calculadora, si lo hacen, es logaritmo de base 2 y en el argumento otro logaritmo de un medio de x menos 1, que es 5 cuartos, menos 1, ¿verdad? Pone que tiene que dar esto, 1 de resultado, y como cumple, miren. Entonces en ese caso, pues sí es solución, ¿verdad? Y podemos seleccionar qué es eso. Entonces ahí tienen ese ejercicio. Entonces, siempre que tengan logaritmo igual a un número y quieran resolver una ecuación, pues pasar a su forma exponencial. Siempre, siempre eso. Bueno, vamos a hacer uno último y con esto terminamos.
Ya. Vamos a hacer este otro, miren. ¿Qué tiene este de distinto con los anteriores? Bueno, creo que este, es que aquí pueden ver que los logaritmos que tienen aquí, miren, son de distintas bases. Tienen el logaritmo de base 3 de x, ¿verdad? Más 2 logaritmo de base x de 3. Entonces, si se fijan, lo que ocurre aquí es que tengo distintas bases. Entonces, ¿qué hago entonces con este que tiene distintas bases? Primeramente no los puedo juntar, ¿verdad? Porque tienen distintas bases. Entonces, ¿qué voy a hacer con este? Vamos a tener que hacer fórmula de cambio de bases. Tengo que ponerlas en bases iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues este que tiene base x, hay que ponerlo en la base que conocemos del número, o sea, base 3. Entonces vamos a cambiar base, logaritmo de base 3 de x, más 2, logaritmo de base 3 de 3, entre logaritmo de base 3 de x. Miren, cambiamos a base 3. Y por propiedades de logaritmo sabemos que si tenemos logaritmo de base a de a, esto es 1. Entonces miren, en este caso, este 2 por miren, va a quedar 2 entre logaritmo de base 3 de x igual a 3, miren. Entonces ya tengo los logaritmos que son iguales, miren. Esto, si ustedes quieren, lo pueden ver como que fuera una ecuación así, miren. Solo que le estoy llamando x a este logaritmo y ya, que es el mismo, ¿verdad? Es como que tienen esta ecuación así. Entonces, ¿cómo haría para resolver esa ecuación? Pueden determinar el mínimo común denominador, ¿verdad? Y hacer eso. O pueden hacer la fracción entre los dos primeros, esto, miren. Harían esto. Y después harían este cuadra, pasar la x allá al otro lado a multiplicar. Pocas palabras, miren. Lo resolveríamos en este caso, ¿verdad? Lo mismito vamos a hacer nosotros con estos logaritmos. Entonces, por comodidad, vamos a hacer como un cambio de variable para que lo hagamos más fácil así, más simple. Entonces, miren, solo para que no estemos escribiendo el logaritmo muchas veces, solo vamos a hacer como un cambio de variable. Vamos a decir que el logaritmo de base 3 de x es u, ¿verdad? Solo para acomodar más fácil la ecuación. Entonces, vamos a decir que u más 2 sobre u es igual a 3. Lo mismo que tenía yo aquí, miren, solo que aquí le puse x. Entonces ahora para resolver esta ecuación, formo una expresión racional esto y va a quedar u cuadrado más 2 sobre u igual a 3, miren. Ahora esa u que está dividiendo, la mando al otro lado a multiplicar. Miren. Y se forma lo que es una ecuación cuadrática que procedemos a resolverla. Y queda u signo menos y el otro da menos y daría 2 y 1, miren. Y queda u menos 2 igual a 0, u menos 1 igual a 0. O sea que u es igual a 2 y u es igual a 1. Pero eso son lo que vale u. Recuerden quién era u. U era igual al logaritmo de base aquí 3 de x. Entonces en este caso devolvemos el logaritmo de base 3 de x igual a 2 y la otra logaritmo de base 3 de x igual a 1. Entonces tenemos logaritmo igual a un número, nuevamente, ¿verdad? ¿Qué les dije? A su forma exponencial. Significa que 3 al cuadrado es igual a x, o sea que x vale 9. 3 a la 1 es igual a x, o sea que x vale 3, miren. ¿De acuerdo? Entonces tengo 3 y 9 de soluciones. Aquí están, miren esto, pero tienen que verificar que las dos cumplen ambas ecuaciones. Eh, a- ambas, ambas soluciones cumplen la ecuación, en este caso. A ver, en su calculadora.
Logaritmo de base 3. Vamos a probar cuando x vale 9. Dos logaritmo de 9 de 3. ¿Cuánto da eso? 3, ¿no? Si cumple el 9, ahora vamos a hacer lo mismo, solo que vamos a cambiar la x ahora por 3. Y también da 3, entonces las dos cumplen. Quiere decir que los dos son soluciones, ¿verdad? No solamente es una, sino que las dos son soluciones. Entonces ahí tienen ese ejercicio, que entonces tienen que cambiar bases para poner las bases iguales, miren, que en este ejercicio ahí, parte del libro, de la guía de ejercicios del coordinador. ¿Preguntas, dudas? Están dormidos ustedes. Bueno, pues entonces aquí terminamos hoy. Estudien,